Bienvenidos al quinto episodio de la tercera temporada Expertos en Autobuses. El día de hoy nos vestimos de manteles largos porque contamos con una invitada de lujo a la que particularmente me da mucha emoción presentar y sobre todo agradecer de antemano el tiempo en su agenda y que pudiera brindarnos este espacio para platicar con nosotros. Quiero presentarles a Angélica Vesga. Angélica, bienvenida. Muchas gracias, Cari. Es un gusto para mí estar aquí contigo, con el auditorio que te sigue. Muchas gracias. Y si me permites, voy a leer un poco de tu semblanza, porque realmente creo que es bastante amplia y poderla decir de memoria está muy complicado. Así que voy a permitirme leerla. Y bueno, pues les comparto que Angélica Vesga es directora de Asuntos Públicos para WRI, México y Colombia. Es especialista en asuntos públicos, gestión social y comunicación. El Instituto de Recursos Mundiales, WRI por sus siglas en inglés, es una organización técnica global que convierte las grandes ideas en acciones. Establece vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano. 15 años de experiencia profesional impulsando proyectos y políticas sostenibles en México y Colombia, principalmente en materia de ciudades sostenibles. Ha sido gerente de comunicación de CTS Embark México, directora de proyectos de la Fundación Ciudad Humana Colombia, investigadora para Cifras y Conceptos Colombia y consultora para el Fondo Nacional de Prevención Vial Colombia, Corpo Visionarios, entre otros. Es licenciada en Comunicación Social con énfasis organizacional cum laude de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Cuenta con estudios de maestría en Comunicación y Marketing Político por el Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político CEMCOSPOL y la Universidad Católica de Ávila. También cuenta con estudios en Mercadeo Social y Políticas de Servicio al Cliente. Bienvenida, Angélica, un placer tenerte aquí. Pues nuevamente muchas gracias, Cari, es un gusto estar aquí. Y bueno, pues tú leíste el perfil, pero yo diría que realmente lo que me describe en estos 15 años es la vocación y el interés real de tener a las ciudades como una extensión de nuestras casas, donde realmente las personas podamos tener acceso a todas las oportunidades urbanas y hacerlo pues en ambientes que sean saludables, que sean seguros y que sean eficientes. Súper, qué interesante la verdad, y por eso es que nos encanta poderte tener aquí y poder hacer esta plática para que conozcamos más de Angélica Vesga, pero sobre todo de las acciones que haces, sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas y de las ciudades. Y primero quisiera preguntarte, ¿cómo es que llega Angélica a México? Bueno, pues llego a México ya hace 15 años, más o menos. Básicamente por el interés de trabajar más en temas de movilidad, de transporte. Yo en Colombia, como lo mencionabas en el perfil, me involucré ya hace casi 20 años en materia de movilidad sostenible, en materia de la promoción del uso de la bicicleta, de tener ciudades mucho más cercanas que permitieran caminar y caminar con seguridad. Y particularmente tuve una experiencia muy interesante en trabajar con el sistema de transporte público masivo de Bogotá, que era Transmilenio, en una consultoría, que tenía que ver mucho con cómo generar un sistema de atención al usuario, ciudadano, cliente de Bogotá, para que realmente pudiéramos promover el uso del transporte público, pero entendiendo también las necesidades. Y ese proceso me llevó a entender el ecosistema en detalle, los operadores de transporte, quienes tenían el sistema de recaudo, muchos diálogos, entrevistas, grupos focales con las personas usuarias. Y eso me permitió generar una vocación hacia querer transformar el transporte público, el entender la realidad de cada actor del ecosistema, que es lo que viven las personas que están en la periferia para tomar un sistema de transporte y poder llegar a sus trabajos. Las que también tienen unos viajes un poco más cortos y más fáciles, por decirlo así. Y bueno, estaba yo en ese proceso y así también que generaba algunos talleres, algunas acciones aquí en México, y fui invitada directamente por el Centro de Transporte Sustentable, Adriana Lobo, a participar del proyecto que teníamos ya hace muchos años aquí. Y bueno, pues vine con la intención de estar unos 3, 4 años. México también. Y bueno, ya aquí ¿Cuánto llevas aquí? Generé familia y bueno, ya estoy aquí 15 años en 15 años llegaste aquí a México. Llegué a México. Y cuéntame, hablábamos al inicio de WRI, del instituto, pero además de, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace este instituto? ¿Qué hace aquí en México?
y por qué se encarga justamente de mejorar esta forma de movilidad, la calidad de vida de las personas, lo que decía súper interesante, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que las personas usen el transporte público, pero que sea atendiendo a sus necesidades y no a las necesidades de la ciudad como tal, ¿no? Sino, a ver, yo, usuario del transporte, ¿qué requiero? Aquí está. Sí, pues mira, el Instituto de Recursos Mundiales lo que tiene como finalidad es impulsar soluciones que permitan conciliar la agenda del desarrollo económico con la del desarrollo social, la estabilización del clima y la conservación de los recursos naturales para estas generaciones y las que siguen. Y para eso es importante trabajar en los 3 sistemas de transición que más recursos están absorbiendo o que generan problemáticas sociales y ambientales importantes. Uno de ellos es el sector energético. El otro sector o sistema de transición es todo el que tiene que ver con el uso del territorio, del suelo, el agua, toda la parte de los ecosistemas. Y un tercer sector de transición que son las ciudades. El cómo hoy consumimos los recursos en las ciudades y cómo podemos crecer de una manera mucho más sostenible. Exactamente. En México en particular, WRI inició como centro de transporte sustentable, entendiendo que por supuesto el sector transporte toma 2/3 partes o genera 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero además también el transporte es el sector que puede movilizar o no las oportunidades de las personas. Entonces, en ese sentido, pues es una de las agendas más importantes dentro del componente de ciudades sostenibles y siempre trabajamos con un modelo que se basa en 3 grandes pilares: en medir, transformar y escalar. Es decir, necesitamos entender el contexto, entender la realidad, modelar las posibles soluciones, entender muy bien las problemáticas, las líneas bases e ir midiendo cómo van cambiando las tendencias en el tiempo para poder entonces generar información para la toma de decisiones y acompañar procesos de transformación que nos evidencien que los cambios pueden ser posibles. Y posteriormente, ¿cómo escalamos? Como algo que funcionó muy bien, como hace 20 años que la organización inició a trabajar con transformar el transporte público de autobuses en la Ciudad de México hacia un sistema más organizado como Metrobús, como eso también podía escalar a nivel nacional, ¿no? Y entonces empezar también a trabajar, a generar políticas públicas y esquemas de financiamiento nacionales, como en su momento fue... Exactamente, como en su momento fue el Fondo de Apoyo al Transporte Masivo ProTram, dentro de Fonadín. Por supuesto que puede mejorar, pero fue una política para empezar a visibilizar la importancia del transporte público de autobuses, migrarlo a sistemas ordenados, planeados, con sistemas de operación que permitan su continuidad. Y en este sentido, ¿cómo gestionan estos proyectos que impactan en mejorar la calidad de vida de las personas? O sea, ¿cómo haces esta gestión de proyectos? Mira, nosotros estamos siempre debatiéndonos entre el poder incidir con políticas y con proyectos que son transformadores y al mismo tiempo el conseguir un recurso que generalmente viene de fondos climáticos, fondos internacionales, para poder acompañar a los gobiernos o a los tomadores de decisión efectivamente en que se generen mejores proyectos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues por un lado está la asesoría técnica directa a algunos gobiernos, estados, sector privado, para poder movilizar. Y esto lo brindan a través del instituto. Esto lo brindamos a través. ¿Dan esta asesoría a los secretarios de movilidad, por ejemplo? Por ejemplo, esa es una de las líneas, o digamos, es la segunda línea, que es compartir las experiencias, fortalecer capacidades y generar continuidad. Y justamente en esa línea es que en el 2017 impulsamos la Asociación Nacional de Autoridades de Movilidad, con esa idea de reunir a todas las personas que toman decisiones en los estados en materia de movilidad, porque no siempre es una. Tienes estados con una institucionalidad
que la toma de decisión está concentrada en una secretaría como Secretaría de Movilidad, pero tienes entidades en las cuales hay 3 o 4 instituciones involucradas. Está la Secretaría de Gobierno, que ve todos los temas de concesiones, está a veces la Secretaría de Desarrollo Urbano o de Medio Ambiente, que implementa proyectos, luego la de Obras. Entonces hay una diferencia de institucionalidad. Y la MAM es ese escenario que permite identificar problemáticas concretas, ayudar a generar soluciones locales, pero también impulsar instrumentos nacionales, porque la movilidad es muy atomizada. Entonces quiere decir un poco que también ustedes impulsaron la creación de esta asociación. Sí, nosotros nos dimos la tarea en el 2017, en el marco del gasolinazo, de empezar a reunir. En ese momento fueron 13 o 15 secretarios y secretarias, para estudiar en conjunto qué hacer frente a un impacto económico que estaba teniendo el sistema. Y sin embargo, el análisis de ese impacto específico nos lleva a la necesidad de atender causas estructurales mucho más fuertes, mucho más potentes, frente a las cuales, por supuesto, el gasolinazo o posteriormente el COVID termina de debilitar la estructura financiera de los sistemas. Entonces, la necesidad de trabajar por generar instrumentos más sólidos de planeación del transporte, de operación, pero sobre todo de dar certidumbre a los actores que hacen posible los sistemas de transporte público, modelos de negocio mucho más claros, modelos tarifarios mucho más claros. Y se comparten, o sea, digamos que las mejores prácticas también pues ayudan, lo que decías. Hace 20 años un sistema de movilidad que se implementaba en Ciudad de México, y qué bien es verlo ahora en algunas otras ciudades como León, por ejemplo, y que se están compartiendo entre los secretarios de movilidad también estas prácticas que al final del día, independientemente del partido político, son en beneficio de la sociedad. Algo que ha dejado la AMAM como lección para todas y para todos es que no hay un traje a la medida en transporte público. Eso es muy bueno saberlo también. No, si bien hay inspiraciones, no todas las ciudades están en las mismas condiciones para aspirar a los mismos sistemas de movilidad. Entonces es importantísimo entender, comprender y adaptar las soluciones. Pero sin duda es un escenario para compartir esos casos de éxito, pero también es un escenario muy interesante para compartir los fracasos y las lecciones aprendidas. Para no repetirlo también, ¿no? Exactamente. Entonces, en el marco de la MAM se generan muchos espacios, digamos, cerrados, y no cerrados porque hayan cosas que ocultar, sino cerrados porque es muy importante generar ese vínculo de confianza entre homólogos para que puedan compartir esas lecciones aprendidas que no nos son fáciles como humanos de reconocer, aceptar, pero que pueden ser de mucha utilidad para quien va a tomar decisiones posteriores, ya a partir de los aprendizajes de los otros. Lo importante también de la MAM es que nos permite tener un objetivo común. Autoridades, organizaciones y sector privado que acompaña como grupo promotor a la MAM, y es tener una movilidad que en WRI hemos denominado movilidad 000. Es decir, 0 emisiones, ¿no? Cómo mejoramos las tecnologías de los vehículos, pero también cómo avanzamos hacia sistemas de transporte que sean mucho más atractivos para hacer un cambio modal, ¿no? Y cómo los conectamos también con la agenda peatonal y ciclista para utilizar modos menos contaminantes. 0 exclusión social, es decir, la función que cumple el transporte público en el territorio. Incluyente, totalmente. Incluyente. Lo que hemos visto en WRI con el estudio de índice de desigualdad urbana que tenemos es que en todas las zonas metropolitanas los deciles de ingresos más bajos generalmente se concentran en las periferias y tienen una inclusión social muy baja. ¿No? Es decir, y cuando hablamos de inclusión social hablamos también del acceso a los principales equipamientos y a los principales derechos: educación, salud, recreación, trabajo, centros de trabajo, en fin, ¿no? Y llegamos a tener desproporciones hasta de 35 veces más oportunidades de acceso al empleo a quienes están en los deciles más altos de ingreso y además están en las zonas conectadas. Entonces la movilidad cumple un rol fundamental para generar equidad en nuestras ciudades. Y la equidad también nos genera desarrollo económico, ¿no? Entre menos tiempo pierde la gente movilizándose, mucho más tiempo tiene para capacitarse y, por supuesto, para idear, para innovar
y para tener opciones de desarrollo. Qué interesante, la verdad, y en todos estos minutos que llevamos de charla, hablas mucho del tema de bienestar, porque hemos hablado de bienestar y bienestar humano en general. El instituto no solamente se enfoca en temas de movilidad, que evidentemente es algo de lo que nos interesa muchísimo, sino en muchos otros programas más de los que has hablado. ¿Quisieras compartirnos algún proyecto o algunos proyectos en específico que hablen de esto, de bienestar humano? Mira, creo que se me olvidó el último cero, era cero lesiones y muertes asociadas al modelo de movilidad, ¿no? Es decir, accidentalidad o siniestralidad vial, pero también en términos de calidad del aire, ¿no? Una movilidad basada principalmente en el automóvil por combustión, pues lo que nos está generando es un material particulado enorme en el medio ambiente que nos genera más de 38,000 muertes al año por enfermedades asociadas a calidad del aire. Como proyectos, pues creo que en sí mismos los proyectos que vamos trabajando y acompañando con la MAM están teniendo esta visión 000, ¿no? Quisiera destacar más que los proyectos en los que estamos en específico como WRI, proyectos que también se están haciendo en los estados que hacen parte de la MAM, ¿no? Creo que es muy interesante darle una mirada al sistema de transporte público eléctrico que se está haciendo en Yucatán, pero además también toda la serie de ciclovías que están conectando a la población y entonces estamos buscando reducir las emisiones, pero al mismo tiempo conectar a las ciudades. Recientemente también Jalisco hizo todo un proceso de rutas empresa en la zona metropolitana para mejorar las condiciones de transporte público en términos de mejores autobuses, mejores tecnologías, mejor cobertura. Y también tuvieron la ruta eléctrica con un programa que tuvimos la oportunidad de medir el impacto que es las mujeres conductoras. ¿No? El generar espacios para que las mujeres también se desempeñen en cargos que tradicionalmente han sido para hombres masculinos, ¿no? Claro. Y en la investigación que hacíamos hay unos hallazgos muy bonitos de cómo ese rol, que usualmente era de un hombre, al asumirlo una mujer, genera una inercia entre las mujeres, digamos, de su entorno, de donde vive esta mujer, de que es posible encontrar opciones de empleo, tener capacitación formal para ello, se sienten mucho más vivas, más dinámicas y la capacidad de invitar a otras mujeres a ser parte del sector es muy interesante. Entonces estamos viendo que este tipo de proyectos puede cubrir diferentes esferas, ¿no? No es solo movilizar personas de un lado al otro, ¿no? Quiénes están ocupando los cargos y cómo lo hacen. Cómo incluimos también ciertos servicios, como en el caso de mi macroperiférico, que son destinados a la movilidad de las mujeres, que creo que ese es otro tema importantísimo, ¿no? La movilidad del cuidado y que requieres otra serie de patrones protegiendo de necesidades a tus mujeres, a tu sociedad. No es lo mismo el viaje de un hombre que va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa que el viaje de una mujer que seguramente en la mayor parte de los casos primero tiene que llevar a los hijos a la escuela, después tiene que hacer compras y va con ciertos bolsas y cosas, paquetes y cosas en las manos. Los viajes son... Y luego llega a la oficina, en múltiples etapas, va a la oficina, regresa, tiene que hacer la compra. Y todos estos elementos es muy importante irlos incorporando en la planeación de los sistemas. A ese respecto también Baja California ha hecho un proceso muy interesante de una metodología de planeación de transporte, de levantamiento de información, de movilidad en general, con perspectiva de género. Y ahí estamos teniendo otro avance también en términos de bienestar social, ¿no? Veamos no solo qué lugares debemos cubrir, sino realmente qué tipo de personas son lo que hemos denominado históricamente usuarios y usuarias. En realidad son ciudadanos, ¿no? Son personas ciudadanas. Y que tienen una serie de necesidades que como gobierno se deben Y regresamos justo a la parte del inicio, ¿no? Entendiendo las necesidades, escuchando a la gente de qué quieres, cómo es esta movilidad, ¿no? Si vas en bicicleta o algún estudiante va a la escuela, cómo tener estos autobuses que estén adaptados para poder colocar tu bicicleta y poder hacer esta conexión y viajar. Decías de las mujeres, si van de un punto a otro punto con las bolsas o algún
sí, alguna movilidad segura para ellas. Creo que también hace esta parte pues más eficiente y hace que esta movilidad fluya, ¿no? Mencionabas ahorita los tres ceros por los que están trabajando, pero si pudieras definir en un proyecto, o no sé que es difícil por todos los años que estás trabajando aquí, pero 1 o 2 proyectos más exitosos que tú consideres desde tu perspectiva que ha hecho el instituto, que ha hecho WRI en México, ¿cuáles definirías o cuáles lanzarías? Yo creo que sin duda en términos de movilidad el proyecto insignia, porque se vuelve un parteaguas en términos de movilidad en el país, es Metrobús. Perfecto. ¿No? Y es el proyecto que da origen a la organización. Cool. No, por supuesto el tiempo ha pasado y las dinámicas van cambiando y seguramente tiene en este momento muchas oportunidades de mejora, sobre todo en términos de crecimiento y de expansión del sistema mismo. Pero sí fue un parteaguas. Si uno piensa en cómo era el corredor de Insurgentes hace 20 años, donde tenía sistemas, autobuses altamente contaminantes, obsoletos, condiciones de seguridad vial bastante bajas, ¿cuánto se hacía una persona de extremo a extremo de Insurgentes? Pues realmente fue un sistema innovador, disruptivo. Disruptivo, la movilidad. Es la primera vez que la movilidad en autobuses se planeaba en un centro de control. Eso fue una innovación importante. Era la primera vez que también, porque los sistemas férreos no tienes que negociar con nadie, ¿no? Si tienes el dinero, haz el sistema férreo. Claro. Pero un sistema de autobuses también implicó negociar entre quienes ya operaban, claro. ¿No? Era la primera vez que se necesitaba empezar a migrar a sistemas, hacia empresas o sistemas de asociación de los transportistas, un cambio total de la operación, discutirlo entre las diferentes instituciones de gobierno, porque ese proyecto en su momento fue liderado por la Secretaría de Medio Ambiente, wow. Y poner en la mesa a los demás sistemas que existían en su momento, a la Secretaría de Gobierno, diferentes instituciones coordinándose. Entonces fue un reto también en articulación de actores. Y sin duda, si lo vamos a medir, pues a un año de estar funcionando el sistema, los siniestros viales se redujeron wow. En un 70%. Es enorme el cambio significativo. El tiempo de viaje se redujo a la mitad del tiempo para las personas. Las emisiones contaminantes también bajaron. Se hicieron estudios antes del sistema y ex post, y nos arrojaba pues una reducción de contaminantes criterios bastante importante. Y Metrobús también fue el primer sistema que entró en el mercado de carbono, vendiendo los bonos por reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, sin duda, es un hito, y es el sistema que nos enseñó como país que los sistemas de transporte en realidad nacen el día que los inaugures. Ese no es el fin, en ese momento es donde realmente y de ahí empieza el proceso y analizar, tener que planear, continuar y ajustar avanzar, si es necesario, ¿no? En cada administración los ritmos han ido más o menos lentos, pero nos ha demostrado la importancia de tener un ente gestor que se dedica a avanzar en el sistema. Claro. Y luego hemos visto en el país como otros casos, pues cuando no tienes todos los elementos de articulación de los actores, no hay modelos financieros bien definidos y modelos institucionales, efectivamente son proyectos que se quedan en la infraestructura, y que la infraestructura dura varios años por ahí abandonada, incluyendo estaciones y autobuses. Por supuesto, sí, ok, pues creo que coincido contigo, ha sido un proyecto y es un proyecto totalmente exitoso. Millones de personas se mueven todos los días por este sistema, por Metrobús, y creo que lo que decías, ¿no? Cuántas personas están en la zona, en la periferia, y se mueven de toda la ciudad de punto a punto haciendo trayectos de menos de 1 hora, por ejemplo, cuando si tal vez agarraras tu propio auto, con este tráfico te podrás aventar hasta 2 horas, ¿no? En la ciudad. Exacto. Creo que, pues, felicidades por este proyecto, y qué bueno que este proyecto dio nacimiento al instituto aquí en México, y que pues siga exitoso y que continúe permeando digamos que todo este conocimiento a demás ciudades, y que, como bien dices, también es bien importante recalcar, no todas las ciudades deben de tener el mismo sistema, sino el sistema se debe de adaptar a las condiciones de cada ciudad. ¿Okay? Y bueno, mira, yo sé, hablas con mucha pasión, entusiasmo, y de verdad que te estoy escuchando y quisiera saber mucho más y poder cooperar mucho más en la plática.
pero me gustaría saber qué es lo que más disfrutas de tu labor diaria. ¿Qué te gusta hacer cuando llegas al instituto, o cuando llegas a la oficina, o cuando estás trabajando con algún secretario de movilidad o con la sociedad? ¿Qué disfrutas hacer? Yo que soy como la ajonjolí de todos los moles. Porque obviamente, y como tú le dices, se nota la pasión. Uno de mis ámbitos de acción donde tengo el corazón puesto, efectivamente es movilidad y las ciudades. Pero en realidad estoy en las diversas agendas de la organización, tanto en la parte energética como también en la parte de usos de suelo y conservación. Y entonces algo que disfruto mucho es el establecer conexiones, ¿no? En las otras agendas tengo mucho vínculo con los secretarios y secretarias de medio ambiente, y el poder generar algunas conexiones entre movilidad y los de medio ambiente para descarbonizar el transporte es algo que me motiva, el cómo sí podemos hacer las cosas. Sabemos que si listamos las barreras son infinitas, pero el poder ir encontrando caminos para abrirlas entre los diferentes actores, el traer a la mesa también las experiencias de los que ya se ha pasado. Ustedes lo saben perfectamente, pues cada 3 o 6 años están cambiando quienes dirigen la movilidad en las ciudades, y a veces las historias no se cuentan. Entonces, algo que me emociona también de lo que hago es poder traer a la mesa esas historias que ya le han pasado y que le pueden ser útiles a las diferentes autoridades. Me emociona también la vinculación con el sector privado, porque si bien muchas autoridades pueden ir y venir, quienes siempre permanecen en los diferentes sistemas de transporte o de energía son las empresas, es el ecosistema privado y empresarial, que por supuesto cada uno tiene sus agendas, pero también tiene un saber hacer muy importante, y poder generar ese vínculo entre lo público y lo privado, y ver que a veces se transforma en proyectos que realmente generan beneficios es muy emocionante. ¿Y qué proyectos vienen en puerta que puedas compartirnos, evidentemente? ¿Qué viene? Bueno, pues en WRI estamos haciendo un salto importante hacia el desarrollo sostenible, y esto implica, digamos, siempre hablamos de desarrollo sostenible y del vínculo entre la conservación, el desarrollo social y el desarrollo económico. Pero esto aterrizado implica realmente el identificar cuáles son los subsectores que pueden generar mayor beneficio y crecimiento económico, al mismo tiempo que reducen emisiones y al mismo tiempo que reducen desigualdades en las poblaciones. Entonces, en WRI estamos construyendo la nueva economía económica e inclusiva para presentar a la siguiente administración, y por supuesto que el sector transporte es uno de los sectores fundamentales para ello, en el cual también uno de los temas pues que tiene una mayor costo, eficiencia y beneficio es la electromovilidad. Entonces también estamos construyendo un camino posible que permita al sector subirse en él, generar desarrollo económico para el país. La industria, ustedes hacen parte de la industria automotriz de México, tiene todo el potencial para crecer, para exportar, para avanzar en la electromovilidad, y sin duda es una de las prioridades también del gobierno nacional, de algunos gobiernos locales. Entonces vamos avanzando hacia la electromovilidad también. Excelente, pues muchas gracias por esta plática tan amena. Creo que me quedo con 3 grandes cosas que puedo mencionar, y digo, lo tengo aquí súper marcado porque creo que si necesitamos en algún momento a una experta que pueda ayudarnos a medir, transformar y escalar, pues es Angélica. Tienes esta experiencia de lo que viviste o lo que has hecho en Colombia, en Latinoamérica, y sobre todo esta experiencia que ahora has desarrollado en proyectos tan exitosos y lo sigues haciendo. Mencionabas Metrobús, pero yo te puedo decir que lo que han hecho y lo que has logrado en AMAM también, sin lugar a dudas, es espectacular. Lograr reunir autoridades de movilidad para definir la movilidad del país no tiene precedentes. O sea, creo que siempre es bueno pensar que las personas están haciendo algo en favor, que las personas que pueden tener este poder de decisión están haciendo realmente algo por el bien de la sociedad. Pues muchas gracias, Cari, por las flores, pero sí destacar que en realidad yo me veo más como un engrane, y creo que los logros son
de un equipo completo en WRI con muchísimos especialistas en transporte, en movilidad, en desarrollo urbano, Increíble. en políticas públicas que están siempre ahí, de las voluntades también del sector privado y de las voluntades de las autoridades. Hoy, por supuesto, es una historia acumulada donde hay muchos liderazgos en la organización que han permitido ir dando pasos, ¿no? Y esto sigue siendo una montaña rusa, ¿no? A veces sí, que hay agendas que se mueven, otras que van para atrás, que nos generan emociones y tristezas, pero creo que siempre hay que ver y mantener el norte. Gracias. Y para concluir, si quisieras comentarle algo a nuestros expertos en autobuses, algo que pudieran considerar para tener esta movilidad sostenible y qué pudieran hacer ellos o cómo pueden colaborar en este punto. Yo creo que es fundamental tener empatía. Y cuando hago referencia a la empatía es que a veces tomamos decisiones conforme pensamos y analizamos cada uno. Y no necesariamente decisiones sobre lo que las demás personas requieren. Entonces, cuando a los planeadores de sistemas de transporte, pensemos en la población que usa el transporte y la que queremos traer al transporte. Quienes fabrican autobuses también, cuáles son las necesidades y el estándar de calidad de las personas usuarias que no son un solo tipo. Pensemos en su diversidad por los tipos de viaje que realizan. No es lo mismo una persona que realiza viajes de trabajo tipo maquila, operarios que tienen todos estos sistemas de transporte específicamente para ellos, a una persona que realiza pues varias jornadas laborales en diferentes lugares, o como comentábamos ahorita, o personas que tienen que asumir toda la agenda de cuidado, o a un viaje que necesitan niños, mujeres, personas mayores. Eso es fundamental, ¿no? Tengamos empatía y pongámonos en los zapatos del otro. O a veces tendemos a juzgar la movilidad desde el uso del automóvil, de cómo la juzgamos detrás de un volante, ¿no? Y esto te lo pongo, hace unos días estaba en un foro, ¿no?, de especialistas en movilidad, y la pregunta es, ¿pero por qué le quitan carriles a los autos para poner transporte público? Parece una agenda superada. No, sigue siendo un tema de conversación. Sigue siendo un tema de conversación que está en el 70% de la población. Entonces, pensemos que realmente si cada uno toma decisiones específicamente para su beneficio, yo que bien me siento en un coche, estamos generándole al resto de la población problemas de emisiones, problemas de accidentes viales y problemas importantes de inequidad. Excelente consejo. Pues muchas gracias. Tenemos un obsequio para agradecerte tu tiempo y pues que estés aquí en Expertos en Autobuses, nos compartas esas prácticas y pues felicitarte por toda la labor que has hecho a lo largo de estos 15 años aquí en el país. No, muchísimas gracias, Karina. Dame un obsequio por quedarte. Ay, muchas gracias. 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 Gracias nuevamente, Angélica, por acompañarnos y esperemos que disfruten este episodio igual que nosotros y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.